Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Deseosos, anhelosos, ¿qué más decirle? Con mucha alegría, mucho regocijo de poder estar conversando para ustedes, intercambiando pensamientos, ideas, intercambiando conceptos que cada día nos hagan ser mejores personas, que cada día nos puedan hacer mejores personas, sí, para poder ayudarnos los unos a los otros, porque no debemos de ser como islas en medio de un mundo cambiante, en medio del género humano. Debemos de ser no islas, ¿ok? Sino tenemos que ser personas comunicantes, personas que nos relacionamos, porque todos nos necesitamos en un momento determinado. Todos requerimos de, de alguien, de alguna ayuda, de algún consejo. Todos requerimos siempre de una palabra de ánimo, fortaleza, etcétera, etcétera. Así que no podemos darnos el lujo como seres humanos de ser como islas, sino al contrario, tenemos que agruparnos, tenemos que ayudarnos. Y en estos tiempos tan convulsos con que estamos viviendo, donde realmente los acontecimientos políticos, económicos, religiosos, sociales, están tomando una velocidad tan nunca antes vista. Al menos yo no recuerdo que la vida pasara tan pronto. Aunque dicen por ahí que cuando uno es joven, mira la vida muy larga, pero cuando uno es ya grande y ya es mayor, mira la vida muy corta. Pero a lo mejor eso está pasando conmigo, pero la verdad es que tanto jóvenes como nosotros mayores podemos ver que la vida está transcurriendo pronto. Y aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, nos proponemos que si la vida pase pronto o lenta, no importa su edad, usted puede encontrar su propósito. Usted puede encontrar una identidad. Usted puede encontrar la visión, formar la visión para su vida, porque eso es muy importante en la vida, tener una visión, porque el éxito no se improvisa. El éxito es la suma de nuestras metas de corto, mediano y largo plazo. Nada surge simplemente de la casualidad, sino que todo ha sido planeado, todo ha sido ordenado. La misma Biblia nos da el antecedente de esto. Usted puede leer Génesis capítulo 1, donde están los orígenes del ser humano, y ahí usted puede notar que Dios tuvo un orden para hacer las cosas. Es decir, no fue una improvisación, sino que fue algo, vamos a decirlo claro, planeado, planificado. Por eso la epístola a los romanos en el capítulo 8, versículo 29, dice: a los que antes llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y en otro Efesios nos está diciendo en el capítulo 2 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ningún ser humano en esta tierra está por casualidad. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña nace por casualidad. El salmista nos pudo decir en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Y el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 nos da testimonio de que nuestro espíritu estuvo un día en la presencia de Dios.
porque dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces la carne se destruye, el alma va a un lugar, ya sea de bendición, digámoslo así, o de tormento. Eso lo determina cada persona en su libre albedrío, en su voluntad propia. Ella escoge dónde quiere pasar la eternidad. Por eso es que aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, estamos conversando de la eternidad, porque de hecho el hombre ya es un ser eterno en sí. El problema es dónde va a pasar la eternidad o cómo esa persona va a pasar la eternidad. El problema no es morir en cierta manera. Recuérdese usted que algunos pensadores griegos alababan la muerte porque decían que era un transitar de una dimensión a otra, y de hecho eso es. Y digo que los griegos alababan la muerte porque Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, tenía una formación del pensamiento griego. Acuérdese que él era griego y también era judío. Entonces, él tenía ideas del pensamiento griego. Él pudo decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces, el hombre de por sí ya es eterno. El punto es cómo vamos a pasar la eternidad. Ok. Existen dos opciones sobre las cuales usted va a pasar la eternidad. Y aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, nos proponemos, como dice nuestro programa, decir la verdad. Y si estuviéramos equivocados en algún concepto que decimos, estamos dispuestos a reconocer, estamos dispuestos a reflexionar sobre ellos. Y usted en los comentarios me escribe y me dice, mire, usted está equivocado en lo que dijo por esto y esto y esto y esto. Y yo encuentro que usted tiene la razón, públicamente lo voy a reconocer, pero tenemos que tener una conversación, un diálogo circular. Y eso es lo que yo he insistido con ustedes. Necesito que dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de vernos, de oírnos. Muchísimas gracias. Pero es muy importante para mí la interacción suya. Es muy importante que me comente qué piensa, qué analiza, qué concluye de los diferentes temas que vamos presentando. Y hoy estamos presentando el tema de la eternidad. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? O dicho de mejor forma, ¿cómo usted va a pasar la eternidad? Bueno, dijimos que íbamos a ver que habían dos maneras, pero concluyamos en una pauta que es muy importante. Concluyamos en que la muerte es un paso de transición. La muerte nos va a acontecer a todos, tarde, temprano, todos vamos a morir. Ahora, ¿cómo vamos a morir? Eso yo no se lo puedo decir. Pero el problema no es morirse. El problema es qué va a pasar después de que morimos. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Y la Biblia establece que Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús pudo decir en el capítulo 11 y verso 25, el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. ¿Qué es lo que vive después de que nuestro cuerpo muere? Lo que vive es el alma. Porque el espíritu, ya lo dije, vuelve a Dios, quien lo dio. Pero el alma es ese hálito, ese ser viviente nuestro, queda vivo por la eternidad. Porque este cuerpo, esta carne, estos ojos, estas manos que usted ve, este rostro que usted ve, esto se va a desaparecer, se va a volver polvo, se va a volver, se va a deshacer, se va a destruir. Y lo único que quedará aquí en la tierra serán mis huesos, sus huesos, los míos. La Biblia lo testigua. José, el personaje que hablamos en el programa pasado, hizo jurar a sus generaciones porque les dijo: Jehová os visitará y os libertará. Y yo les pido que cuando Jehová os visite y los devuelva a la tierra, se lleven mis huesos con ustedes. Él ya tenía conciencia de la muerte. La muerte nos ha venido en toda la historia de la humanidad. Bueno, entonces la muerte tiene que ser vista como un paso de transición, ¿ok? Sea como sea, usted tiene que enfrentar, todos tenemos que enfrentar la muerte. Ahora, aquí surge otro punto interesante. ¿Cómo enfrentamos la muerte? Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está la respuesta suprema de la muerte. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted quiere morir bien? Crea en Jesucristo. ¿Por qué creer en Jesucristo antes de morir? Porque Jesucristo, creer en Jesucristo, nos otorga la oportunidad de pasar la eternidad de una manera, no en condenación eterna, sino en una salvación eterna. Es decir, todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, no es que vayan a ser salvos completamente de sus pecados, no, porque el ser salvo es una cosa, pero el tener la salvación es otra cosa. El ser salvo es ser liberado de la culpa de pecado, es ser liberado de la condenación eterna en el infierno, porque eso es lo que la Biblia dice, bajo el fuego eterno. Y la salvación significa que estamos siendo procesados, estamos siendo tratados, estamos siendo adecuados en nuestra naturaleza, en nuestra alma, para alcanzar una perfección de mente, de carácter, de voluntad, una perfección de madurez para no seguir pecando, sino para tomar decisiones correctas, decisiones que no nos hundan más en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad, en la práctica del pecado, sino, como es lo que buscaban los griegos, podamos tener esa perfección. Con la diferencia que los griegos buscaban una perfección externa, pero Cristo nos da por el Espíritu Santo y la palabra una perfección interna.
Por eso es que él dijo, no es lo malo, lo malo que entra en la persona, sino lo malo que sale de él. Porque del corazón, dijo Jesús, salen las malas ideas. Del corazón salen los malos pensamientos, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la violencia. De ahí, de lo interno, de lo que la persona es en lo interno, de ahí surge todo lo malo. Por eso es que aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, este día queremos exponerle a usted que es importante que oiga el llamado de Dios hacia la salvación, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, ahora, ¿cómo saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo saberlo? La misma Biblia enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo decidir si lo vea usted, si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Pero sí puedo ver por su comportamiento, por el fruto que usted da, por las acciones que usted toma, por las reacciones que usted tiene frente al pecado, si ha sido salvo o no. Porque el que ha sido salvo, escuche, salvo de la condenación eterna, salvo de la condición de pecado, va a buscar la perfección a través de la salvación, porque vamos siendo salvos. Hay un pasaje que lo explica de una manera interesante. Segunda de Corintios 5:17 dice, he aquí, todas las cosas van siendo nuevas para aquellos que están en Cristo Jesús. En significa adentro de Cristo. ¿Y cómo se está adentro de Cristo? Adentro de Cristo se está cuando Él es el Señor, cuando Él es el Salvador, cuando Él es reconocido como el Redentor de nuestra vida y nosotros lo declaramos con nuestra boca a Él como Señor de nuestra vida, como Salvador de nuestra vida. Y hacemos lo que Él nos indica en su palabra. Ahora, aquí hay un punto muy interesante y aquí vamos a terminar nuestra plática de hoy, Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Usted puede leer la Biblia, puede estudiarla, saberla, incluso debatir sobre temas varios de la Biblia. Se puede hacer. Yo no digo que no. Usted puede convertirse incluso en un gran teólogo bíblico. Pero eso no garantiza que usted es salvo. Eso no es sinónimo de salvación. Ahora, ¿qué es lo que usted puede tener como prueba de que es salvo? Que su mente es transformada. Y como su mente es transformada, no por imposición, no por mantras, aclaro, no por repeticiones vanas de textos bíblicos, sino que la mente es transformada porque decidimos sacar el conocimiento humano y poner el conocimiento divino que se transforma en lo que se llama revelación. Cuando alguien estudia la Biblia,
y tiene revelación, significa que esa revelación va a ser en su vida una transformación mental, y al ser transformada su mente de esa forma, todo su cuerpo va a obedecer los mandatos de Dios, y entonces ya no va a practicar adulterio, fornicación, malas palabras, odio, rencor, resentimiento. No va a practicar esas cosas. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Y hay 3 elementos sobre él que lo ayudan a vencer los malos hábitos. Número 1, la palabra. Número 2, el Espíritu Santo. Y número 3, la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque el hecho de estar en el proceso de la salvación no significa que nunca vamos a cometer errores o pecar. Claro que pecamos, pero no son pecados deliberados. Santiago nos lo pone de una manera interesante. Dice que cada quien, en el capítulo 1, Santiago para mí es el revolucionario del Nuevo Testamento. Santiago dice en el capítulo 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cada quien es tentado cuando él sabe que aquello que él estaba haciendo le hace daño, le provoca ser una persona diferente negativamente, ya no lo va a hacer. Y aunque la tentación venga y aunque la idea venga, la va a desechar. ¿Por qué? Porque la palabra, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo le dan el poder, le dan la autoridad para vencer eso. Pero eso solamente es posible con alguien que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Nace de nuevo. Ese es el proceso de salvación. La diferencia entre ser salvo y la salvación. Aquí en Encuentros con la Verdad nos da mucho gusto poder conversar con ustedes. Por favor, déjenme sus comentarios, déjenme sus ideas, qué piensa, preguntas, dudas que tenga, que con mucho gusto vamos a atenderle. Por ahora, muchísimas gracias y recuerde que usted debe recibir a Jesús si no lo ha hecho como su Señor y su Salvador. Y es muy breve poder hacerlo. Yo lo puedo guiar en una oración breve, pero muy poderosa. Repita conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpie de toda maldad. Señor Jesús, te pido que ahora que te recibo como mi único y suficiente Salvador, escribas mi nombre en el libro de la vida, me des la experiencia del nuevo nacimiento y que tu Espíritu Santo de a partir de ahora me guíe a toda verdad por la lectura y el estudio de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, pues
háganoslo saber, que queremos seguir ayudándole para que usted crezca más. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue hoy, el día 25 de enero, Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.